I've been captured. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? 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 I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en una nueva transmisión, gentita bella. Y pues bueno, contarles de que en mi país el tema de la situación de la sequía ya se está reduciendo poco a poco, gente. Esperemos de que la situación que estamos viviendo mejore mucho más, pero al paso que vamos, gente, ya está empezando a llover. El tema de la sequía ya se está terminando poco a poco. Y pues bueno, gentita, nos pondremos ya al tanto de todas las transmisiones que tenemos pendientes. Poco a poco iremos ya moderándonos para retomar el ritmo que tenemos en el canal, gente. Y pues bueno, dar la bienvenida a todos. Gracias por el gran apoyo, a los que comparten, dan su poderoso like y se van uniendo a esta transmisión. Y pues bueno, gentita, tenía planeado hoy hacer revisión de cuenta de suscriptores, gente, ¿ok? Bueno, tenía planeado hacer el sorteo de los paquetes de insectos y el tema de la revisión de cuentas, gente. Pero salió una pequeña ahí, podríamos decir una pequeña filtración de qué es lo que va a venir en el evento
que ya está una presecuela, podríamos decir, dentro del juego. Ya da un prólogo el juego de que hay un evento que con una colaboración que está próxima a aparecer en el juego, gente. Ya iré preguntando hasta qué servidor está apareciendo este evento, ok, porque esto es importante para ir viendo hasta qué alcance tiene. Y pues les diría, tenemos información de qué es la colaboración, con qué podríamos ir, con qué personajes o con qué serie animada está vinculada a la nueva colaboración, para que lo vayan tomando en cuenta. Y pues bueno, analizaremos bastantes cositas sobre el tema de qué es lo que está pasando en el juego también, porque aparecieron algunas ofertas ahí que te dan cosas gratis mientras compras algo, y progresivamente te siguen dando algunas cosillas más interesantes. Pero bueno, es lo que tenemos, gentita bella. Bienvenidos a todos y pues que se la pasen muy bien, gentita. Un saludito para el buen Geme Manna, And Warrior, John Nelk, Rolady, Dynamite, Juan Emiliano, Aguilar Castro, el buen Extroners, el buen Keylor, Urubi, Charlie, ¿quién más me falta? Marcelo, Alexander Villarreal, Kencho. Bienvenidos a todos los miembros del canal, gentita, gracias por ese gran apoyo. Un saludito para el buen Omar, José, ¿quién más falta? Heiner, Marcelo Lima, Simek, Abed, Abner David, el buen Zorrix, Marcelo Lima, Fabricio Mejía, el buen Devani, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué más me falta? El buen Marco Romero, el buen Easy. ¿Quién más me falta? Creo que ya están todos. Bueno, gentita, aquí tenemos más que todo un pequeño adelanto de qué es lo que va a venir en el juego. Obviamente, si tú eres miembro del canal y estás en el grupo de WhatsApp, y usualmente a ellos les adelanto un poquito más antes de qué es lo que viene en los eventos. Obviamente, tema de formaciones de estrategias, si es que tú quieres unirte al grupo de WhatsApp que tenemos, pues tienes que hacerte miembro del canal. Con eso pues adquieres, podríamos decir, una ayuda de gente que ya tiene bastante experiencia en el juego y te puede ayudar, obviamente. Y sobre todo algunos adelantos de qué es lo que se viene dentro del jueguito, gente, ok. Espero que se la pasen muy bien y vamos a ir a tope, gente, ok. Un saludito para el buen José Villasmil. ¿Quién más me falta? El buen Dinamaya, creo que lo saludé, sí. El buen César Esquiel, ¿cómo estás, crack? Dice: hola Tony, quería saber qué tan buena es la hormiga salticos plateloides. ¿Para qué es mejor? Si vale la pena invertir. No, mejor yo te diría no le inviertas esa hormiga. No le inviertas esa hormiga, crack. Sé que es universal y todo, pero necesita el despertar, por lo menos, sin tenerla en 5 estrellas para que funcione más o menos bien. Pero te diría que hay hormigas mucho mejores, ¿vale? Para que lo tomes en cuenta. ¿Cómo estás, Barrios? Bienvenido. Bienvenidos a todos, gentita. Bueno, de una vez vamos acá al jueguito. Vamos acá a la batalla. Y ponemos acá en contexto todo, ¿ok? Bueno, desde que empezó el reinicio, gente, apareció este pequeño banner donde te ofrecen ciertas recompensas mientras haces una compra progresivamente. Verán, no tengo información suficiente hasta cuánto, aproximadamente hasta cuánto de recompensas puedes recibir este evento, o hasta cuánto puedes gastar en este banner que aparece en lo que estamos viendo a continuación. Yo vi que hay, bueno, entre más avances empieza a cambiar de color el tema de los ítems que te van ofreciendo. Ok, ahorita podrías gastar $5, después gastarías 10, 20 progresivamente. Bueno, ya creo que se van conectando los que hayan comprado y nos mandarán capturas, gente. Pero por lo demás, gente, va a estar muy bien, ok. Mari, ¿cómo estás? Buena noche para ti, bienvenida. Un saludo por buen Tomás B. Bienvenidos a todos, gente. Esto es lo que han traído, más que todo es para que sigan invirtiendo en sus cuentas. Les diría, tema de descuento que ofrece sí es alto, gente. O sea, compra ciertas cosas para que te den otras gratis y está bien, ok. Si es que ustedes quieren aprovecharlo, pues más adelante creo que sí te dan buenas recompensas también. Por lo demás, ok. Después del inicio también apareció un evento. Lo denominaron agujero de gusano misterioso. Y aquí vemos los personajes, para que lo tomen en cuenta. Aquí ven todos los personajes. Esto, gente, es de una serie de caricaturas que se llama bueno, la araña Lucas, podríamos decirlo así. O pueden buscarlo como Lucas the Spider, ¿ok? Es una serie animada que está en bastantes plataformas de streaming. Y pues es más que todo de Discovery Kid. Creo que es una colaboración que hicieron eso hace mucho tiempo, ¿vale? Entonces estamos viendo de que es una colaboración con Lucas the Spider. Pueden buscarlo en Google y ahí lo pueden ver.
Les diría, yo realmente no he visto esa serie. Obviamente es más que todo para un público un poquito más joven el tema de la serie. Y me parece bueno de que traten de hacer ese tipo de colaboraciones. Más que todo porque van ligados con insectos, animales y ese tipo de cosas. Que van bien con el juego, gente. Creo que se les fue un poco de la mano hacer el juego con la primera colaboración con Godzilla, gente. Yo les diría, o sea, el tema de Godzilla sí llamó gente y eso, pues, pero además como que se deslinda un poco del juego. Entonces, si tú ya hablas con colaboraciones de otras personas que ya van vinculadas a esto, gente, que es el tema de la colaboración, pues va bien, ¿vale? Entonces, por ahí está bien, ¿ok? Ahora, no sé si con esto vayan a sacar un nuevo insecto, gente. No estoy seguro, pero puede ser que sí. Esto tiene más pinta a sacar otra piel de insecto, gente. O sea, otra skin de insecto. Me huele más a que van a sacar de esto. Entonces, para que lo vayan pillando, va a ser un skin de hormiguero. No de hormiguero, va a ser un skin de insecto. Imagino que Lucas Spider va a ser el personaje principal aquí. Ya veremos cómo se desenvuelve el tema de los días hasta que llegue el evento principal. Yo les diría, esto me huele como que eventos reciclados, verán, gente. No sé, no estoy muy seguro. No sé si vaya a ser igual como fue con Kumoko y con Godzilla. Que el evento de Kumoko, gente, pues fue novedoso y nadie sabía cómo era el evento y todo eso. Y ahora, pues, cuando salió Kumoko, pues fue la copia de Godzilla. Prácticamente copiaron todo lo del evento, era igualito. Solo que ofrecían otras cosas, ¿no? Ahora no sé si este evento sea diferente o cambien algunas cosas, pero me huele que va a ser todo lo mismo, ¿ok? Ahora, viendo aquí los reportes, podríamos ver que tal vez ya cambiaron las interfaces, ¿vale? Al parecer, ¿se acuerdan que en el evento que fue de Godzilla y cuando salió Kumoko, pues esta interfaz se bugueaba? Prácticamente los reportes que tenías tú de los ataques que eran en el evento de Godzilla, pues se sustituían por el nuevo evento. Al parecer, el nuevo evento que está actual no se ha sobrepuesto con este. Eso me da a decir que posiblemente el nuevo evento que venga con la colaboración sea diferente, ¿vale? Si es que no hicieron esto, pues puede que sea diferente, o tal vez cambiaron las líneas de código porque hay un pequeño error y se adelantaba algunas cosas. Pero por lo demás creo que está muy bien, ¿vale? Dices lo mismo, Tony, ya verás. Esperemos que no, ¿vale? Si es que es lo mismo, ahí sí me defraudo un poco, les diría. Dice, para el evento Godzilla era de dar a Marmota la polilla gigante, no a Godzilla. Ese era más padre. Exacto, Jack. Como que iba más con el juego, les podría decir. Será una skin de insectos y de hormiguero, al igual que el otro de Kumoko. Puede ser. Ahí pueden hacer sus apuestas, gente, a ver qué es lo que viene dentro del evento. Me parece bien que lo hagan así. No sé qué tanto público puedan atraer con este tipo de serie, gente, les podría decir. Voy a chequear a ver si me veo algunos capítulos, pero no creo que me interese mucho porque es para un público un poco más pequeño, ¿no? Pero por lo demás está muy bien, ¿ok? Para los que van llegando, la nueva colaboración, gente, va a ser con Lucas de Spider. Pueden buscarlo en Google y ahí les aparece. Ahí, ¿cómo nos enteramos de esto? Dentro del grupo oficial del juego, gente. Usualmente cada domingo hacen un pequeño escenario y ahí el buen Soul es co-líder, gente. Y pues, como muchos ya saben, el buen co-líder, que es el buen Soul, pues mandó una pequeña filtración o adelanto de qué es la posible colaboración con el juego, ¿ok? Cuando llegue esta actualización, pues ya lo verán. Va a ser dentro de 8 días aproximadamente. Entonces estaremos viendo esta colaboración la siguiente semana y va a estar bien. Ahora, viendo todo esto, gente, pues dentro del escenario me di cuenta, yo no asistía a este tipo de escenarios, pero son muy interesantes porque ahí puedes ver el tipo de la comunidad que habla inglés, más o menos a qué está enfocada y qué es lo que ve del juego, gentita, ¿vale? Ahora, hay una muy buena pregunta por ahí que dice el buen Rolevi. ¿Habrá para nosotros los free to play? O sea, si preguntas que va a haber algo interesante o algo que vayan a regalar para los free to play, es la misma pregunta, gente, que hacían, en el escenario. Y le preguntaban al co-líder, que era Soul, y al líder del equipo del escenario, que era, no me acuerdo cómo se llama el líder, pero bueno, el que más conocemos es Soul. Y le hacían la misma pregunta, gente, y prácticamente pues el buen Soul no podría dar una respuesta muy concreta porque el juego, como ya saben, es pay to win. Y realmente
la comunidad free to play, gente, por lo menos pide que en este tipo de eventos se regale algo a los free to play, porque como son eventos exclusivos y ya no vuelven a aparecer, que por lo menos den algo que no sea tan importante como que los pay to win se puedan sacar, pero algo representativo de que los free to play, por estar en la comunidad y que porque participen de este evento único, puedan reclamar una recompensa que a la final se quedaría como algo de nostalgia dentro de las cuentas que hayan participado de este evento, ¿ok? Yo les podría decir, yo estoy de acuerdo en eso. Sinceramente, dar algo, no sé, si el juego en este tipo de eventos da algo importante para los pay to win, no sé, una piel de insecto, una piel de hormiguero, que por lo menos para los free to play sea una piel, sea lo mismo que le dan a los pay to win, pero que tenga menos bonificaciones podría ser. O que no tiene nada de bonificaciones y tenga otro tipo de colores. Que no se vea tan bonito, pero que por lo menos sea algo que te den durante el evento solo por haber participado. O algo así, no sé cómo lo puedan hacer. Entonces, este tipo de feedbacks lo están haciendo un poco más a menudo en el tema de las sugerencias que es parte de la comunidad hacia los desarrolladores, ¿no? Entonces, no sé si lo vayan a tomar en cuenta. Esperemos de que sí. Como ya saben, pues que regalen algo es un poquito complicado. Podríamos hacer sí sugerencias, gente, para que ustedes puedan hacerlos al equipo de video de que en este tipo de eventos pues algo regalen a los free to play, porque es algo bonito que te quedes algo a ti, ¿no? Obviamente durante el evento pues cumples tus misiones y sí te puedes sacar cosas del evento, pero no te sacas cosas muy representativas, a eso me refiero. Entonces estaríamos de ver si es que el evento es diferente, me sorprendería, ¿vale? Me sorprendería ya, y que regalen alguna que otra cosita pues estaría chévere. Como ya saben, añadieron otro nuevo efecto hace poco en el tema de los potenciales que dan las apariencias de hormigueros. ¿Qué digo apariencias de hormigueros? Las apariencias de los insectos. Añadieron otra apariencia y me imagino que esta va a entrar dentro de ello. Entonces, recurrentemente al parecer las colaboraciones que va a hacer el juego con algunas series o animes, parece ser de que van a ser un poquito más recurrentes, así que parece que va a estar bien. Por esa parte da un poquito más de frescura al juego para que la gente no se vaya a aburrir y solo esté lo mismo y lo mismo, ¿vale? Ahora, como muchos ya saben, el tema de la selva, gentita, pues en el tema de LOB ya está por terminar. Y como muchos se dieron cuenta, la selva, gente, ya no es evento beta, ¿ok? Esto da un claro ejemplo, gentita, de que el próximo año van a sacar un nuevo evento de temporada. Estuve escuchando un poquito ahí que en el tema de la carrera de campeones va a haber algunos cambios importantes, porque se van a ajustar una cosa, gente, van a ajustar el tiempo de duración de los eventos para prepararnos para el siguiente evento de temporada que llegue el siguiente año, ¿ok? Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Es que tal vez el evento de la isla perdida, Barren Land, Isla Misteriosa y ¿qué digo Isla Misteriosa? Me estoy perdiendo es que estaba leyendo los libros de Julio Verne, gente, y ahí estaba la Isla Misteriosa. El de la Isla Perdida y el Misterio Salvaje, gente, posiblemente, no sé, el de Misterio Salvaje tal vez tarde un poquito más, pero los eventos que ya tenemos actualmente, antes de que haya salido el Misterio Salvaje, gente, posiblemente le bajen el tiempo de los 38 días que duran, por lo menos creo que lo van a bajar a 30, gente, y progresivamente irán bajándolos poco a poco, ya que la gente se está quejando de que los eventos duran un poquito más, y al parecer pues está bien luchar durante, no sé, un mes, que al inicio estás construyendo, tomando estructuras, y que a la mitad del evento ya vengan las peleas épicas y durante 2 semanas pelear a tope para luego terminar el evento y te preparas para el siguiente evento. Entonces no sé cómo lo vayan a acomodar, por eso es que están ajustando un poco de tiempos. Vieron que anunciaron un pequeño mantenimiento donde van a hacer algunas optimizaciones, y aquí lo pueden chequear. Y aquí dice que se ajustó la distribución de niveles de colonias de hormiga soldado a la tierra de choque de la temporada, a la selva frondosa. Esto es algo que va con ello, gente, así que más que todo es para que lo vayan pillando. Espero que lo bajen de tiempo, sí, porque sí ayuda, gente. O sea, ir más veces a los eventos pues va bien, y así te favoreces con muchas cositas más. Y da más ánimos de ir a los eventos para que no sean tan largos, gente, porque a la final da la perspectiva. Por ejemplo, en este evento donde está Cole versus DMC,
bueno, anteriormente como se llama Call, ahora es LOB, ya saben quién va a ganar, ¿no? Entonces, los días que faltan gente son como días perdidos, porque realmente no tiene sentido ya pelear, porque ya sabes que hasta este punto, pues las alianzas ya saben que a este punto ya una alianza va a ganar, o 3 alianzas, o el campamento va a ganar a otra. Entonces, hay veces que hay tiempos perdidos o muertos, ¿no? Entonces, creo que van a acomodar un poquito eso. Van a ajustar ahí tema de hitos y ese tipo de cosas. Esperemos que lo vayan a solucionar un poco. Eso es lo que escuché. Esperemos de que por ahí se pueda ajustar eso. Así que pilas en esa parte, gente. Tony, ¿ya compraste lo de las recompensas ilimitadas? ¿Ilimitados o limitadas? Solo compré estas normalitas, gente. Miren esto que dice tesoros infinitos. Parece ser que no tiene terminación esto de seguir comprando. ¿Eso quieren referirse? Creo que sí, ¿no? Dice, esperaré con ansias este evento. Gracias, hermoso, por los directos. Dale, crack, te agradezco a ti por el apoyo, más bien. Dice, deja tú lo del tiempo de pelea. Dice, el tiempo de espera es muy aburrido. También, el tiempo de espera es muy largo, pero no sé por qué lo hacen tan largo, sinceramente. Bueno, es tema de ellos. Esperemos que lo bajen de tiempo. Más que todo, el tema de la lucha, emparejamiento y todo eso, creo que lo van a reducir. Más que todo para que no sea tan tardado ir a los eventos. Porque parece ser que el evento que van a sacar la próxima temporada, o sea, lo que va a ser diferente a la Selva Frondosa, y va a ser un nuevo evento donde van a sacar nuevas hormigas, etc, etc. Pues se viene algo interesante. Parece ser que va a ser algo diferente. Espero que lo que haya escuchado no haya sido ahí como que solo rumores. Bueno, no les puedo adelantar más, pero más adelante lo iremos viendo, gente. Dice, si acortan el tiempo se podrá reclamar recompensas y volver a entrar más rápido. Exacto. Ese es el sentido de ir, gente. Más que todo para que no se vuelva tan aburrido eso. Si me respondiste de las minas, Tony, perdón, no escuché. Me habló mi hermano. No te Jesús, déjame ver. No te respondí, perdóname, crack. Déjame ver. Tony, una pregunta. Acabo de desbloquear la mina 8 y cuando quería entrar creo que decía que si lo hacía ya no podría entrar a otras minas. Esperaré con ansia. Jesus, no, si entras a la 8 prácticamente termina de recolectar y puedes irte a otra mina si es que quieres. No te preocupes. Puedes entrar a la 8, 7, 6, a la que quieras, no hay problema. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenidos a todos, gente. En noviembre ya sale el evento 9×10. Sí, gente. Bueno, estamos octubre. Para noviembre, sí. Puede ser a finales de octubre o a inicios de noviembre. Si es que no es así, gente, asegurados ya para el mes de noviembre. Sí o sí, para que lo tomen en cuenta. ¿Vale? Entonces es cuestión de verlo. Dice, lo de la demora más el tiempo para registrarse 10 días. El emparejamiento 7 días y la selección de 4 días. Verás, tema de emparejamiento yo creo que lo van a mantener. Porque tal vez están tratando de hacerlo manualmente para que sea más justo los emparejamientos. Espero que lo hagan así. Pero el tema de registro sí lo veo un poquito largo todavía. Sería como 3 días yo lo acortaría. Porque no tendría sentido tenerlo mucho más largo. Bueno, ya lo iremos viendo. Es cuestión de qué es lo que toman el tema del jueguito, gente, ¿ok? Otra cosa, gente. Estaba viendo de que van a ajustar el tema de que van a fusionar otro grupo dentro de las migraciones, ¿ok? Estaba escuchando mucho eso y a veces cuando ya se empiezan a ver, eso sí es rumor todavía, ¿ok? Cuando se empieza a ver rumores, al parecer algunos se vuelven ciertos, ¿ok? De que va a haber otra fusión de grupos, ¿vale? Parece ser que va a ser de los, bueno, no de los antiguos servidores, sino de los nuevos, ¿ok? Hace poco sufrió una fusión el grupo 2 y el grupo 3, que eran en su entonces, ¿no? Hasta el 550 creo que se puede migrar del 301 al 550. Y parece ser que del 551 en adelante va a haber una fusión con otro grupo, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta, si es que tienen pensado ahí migrar entre grupos, pues va a estar bien. ¿Qué más noticias escuché, gente? El tema de... Bueno, mientras sigamos hablando creo que me voy a acordar. Dice, ¿qué tal a Camponotus, Gracili y Rimosus? ¿Hay una formación mejor free to play transportadora? Sí, crack. Realmente Gracili no está tan bien, Kiki. Yo te diría que pruebes la Camponotus de primera. De segunda, juégate una Cristal Dorado, te diría mejor.
Caponotus, Cristal Dorado y Rimosus. O en vez de la Cristal, si es que no la tuvieras, pues juégate Enterradora. También es buena por lo que envenena y hace que el enemigo no active habilidades. Para que lo tomes en cuenta. ¿Cómo estás, Bruno? Bienvenido. Dice Tony, lo que le falta una nueva generación de insectos free to play. John, mira, esto también, bueno, es lo que iba a seguir hablando sobre el tema del juego. También, miren, se está escuchando mucho de que posiblemente a los free to play se venga una nueva generación de insectos de los que ya tenemos, ¿no? Porque tenemos, hasta ahorita solo se ha mantenido la primera generación de insectos free to play, como muchos ya conocen, ¿no? Que es esta, ¿no? ¿Dónde está? Por acá, gente. Bueno, muchos ya saben que de aquí hasta acá, este es universal, transportador, arquero, guardián. Estos insectos, gente, son los insectos de primera generación, pero free to play, ¿no? Posiblemente, gente, y creo que hay muchas probabilidades de que sí o sí al juego van a añadir más insectos free to play, ¿ok? Parece ser que puede que sean un poquito mejores, pero se van a ir desbloqueando progresivamente. Tal vez al año del juego, a 2 años de juego posiblemente. Es que tienen que ajustarlo porque estos insectos, como se van a hacer las primeras generaciones, pues tú te adaptas a ellos, los usas y listo. Y cuando venga la segunda generación, el juego hace que tú pues guardes ciertos ítems o tengas que gastar si es que quieres pasarte a otra generación. Es que al final a los free to play, gente, para pasarte de un insecto a otro, pasarle las estrellas o no sé, quitarle los niveles, pues sí afecta. Y muchas de las veces pues subir insectos a lo largo sí se puede, pero cuesta mucho tiempo, ¿no? Entonces es más que todo cuánto tiempo quieras jugar este juego, más que todo, gente. Entonces son cosas que los devs lo toman en cuenta. Como es un juego pay to win, pues hay muchas más cosas de insectos pay to win, gente, como ya hemos visto. Y sin duda sí viene chévere, gentita. Dice, ¿crees que serán 200 a 250 o 300 servidores? Ya que la primera fusión fueron 299, la segunda fusión fueron 250. No sé, no tengo ese dato, pero más o menos yo diría que sí lo van a bajar. Unos 200 servidores te diría que es crazy. Parece que van reduciendo un poquito más el tema de las fusiones. No sé qué tomen en cuenta eso, o puede que se mantenga en 250, puede ser. Bueno, ya lo iremos viendo para que lo tomen en cuenta. Tony, ¿qué insecto es mejor? ¿Avispón o la araña? Avispón para formaciones mixtas, o sea, guardiana, 2 arqueras y llevas y así. De ahí, si eres jugador full arquero, mejor la corona de fuego, ¿okay? O corona de llamas, como quieras llamarlo. Es mucho mejor ella porque tiene velocidad de combate. En formaciones mixtas, como la avispa no tiene velocidad de combate, pues te va a ayudar, porque en formación mixta, pues la guardiana te ayuda en esa parte. Por eso es que no les añaden velocidad de combate a las universales. A excepción de que lleguen los de sinergia. Los de sinergia ya tienen en la subida de estrellas ya la velocidad de combate. Es lo bueno de ellas. Tony, ya que estás en los insectos, ¿puedes poner los talentos del escorpión rojo, por favor? Verán, hay configuraciones PvP y PvE. O sea, eso más que todo ustedes tienen que tomarlo en cuenta, ¿no? Tenemos las transportadoras, pues yo como main transportadora siempre les informo de que para tener una buena unidad para PvP hay que centrarse muchísimo en buscar nodos que dan mucha vida, ¿okay? La rama transportadora, pues puedes buscar, aquí te da, mira, salud, 3 nodos de salud. Esto es primordial, vas acá, estos 3 nodos. Acá te dice ataque de habilidad de la unidad especial. Esta yo no te la recomiendo mejorar si estás buscando PvP, ¿okay? Más bien busca más estadísticas. Esta ya es más para PvE, para que lo tomen en cuenta. Entonces yo te diría mejoras estos nodos y listo. Vas al lado derecho y sin duda velocidad de combate. Esto sí, no te olvides. 3 nodos de vida y velocidad de combate. Una vez llegues aquí, pues vas viendo acá si te da ataque. Bien, ataque puedes mejorarlo. Daño de habilidad de las unidades especiales puedes mejorarlo, porque esto es daño de habilidad diferente a ataque de habilidad, gente. Es diferente, ¿ok? Entonces esto es más que todo para las hormigas. Las hormigas soldado, esto es para las hormigas especiales. Entonces, o sea, bufar Rimos, cristal dorado, ese tipo de hormigas especiales bufa estabilidad. Por eso es más para PvP. Este sí es para la soldado, entonces hace mucho más. Listo. Yo te diría aquí, primordial, busca los 3 nodos de vida y luego velocidad de combate y lo dejas aquí. Y luego te vas a rama habilidad. Aquí vas a sacar mucha vida. Te vas hasta acá, salud, saca salud. Te vas por acá, este te da defensa, no te conviene este. Vamos por acá, mira, aquí sacas otros puntos de salud. Lo que vamos a buscar, crack, es la mayor cantidad de salud, bonificación de salud que puedas sacarle. Y ataque también. La defensa lo dejas de último. Siempre buscar, gente, ataque
bueno, como atributo principal mejor vida y luego ataque. Y al último dejan defensa para que lo tomen en cuenta. ¿Ok? Entonces esa sería la configuración. Pero sin duda velocidad de combate es la más importante para PvP. Ya en PvE ya no buscas vida. Lo que vas a buscar es full daño de todo tipo y no defensa. La defensa tienes que dejarlo de lado. Pero hay veces donde tienes que buscar un nodo de daño y antes de ese hay defensa. Pues tienes que mejorar, no hay de otra. Entonces si es PvP, full vida. Si es PvE, ahí sí mejoras hasta este punto. Ataque de habilidad especial. Ya no vas a buscar velocidad de combate y lo dejas de lado. Y vas por el daño de habilidad de la organización especial. Vas por acá, te da ataque, lo puedes mejorar este de ataque. Este te da defensa, no lo buscas. Este que te da ataque, si lo buscas. Este que te da defensa, no. Lo dejas aquí, luego vas por acá. Ya no vas a buscar salud, más bien lo dejarías hasta ataque. Irías acá que te dice daño de ataque adicional. Mira, por ejemplo, antes de ir a ataque adicional de todos los equipos, tiene salud. Entonces no hay de otra. Sí o sí, este nodo de acá sí es importante. Vas por acá. Mira, aquí dice daño de habilidad de todos los equipos más 1. Buscas este. Todo lo que te da daño es para PvP. Entonces, de esa manera te doy una recomendación. Don y talentos para la araña para PvP. Miren, la araña, si hablan de la araña corona de llamas, esto es importantísimo. Ya estoy también preparando el video de los talentos de los... Solo que me estoy demorando porque el tema de la luz, como se iba recurrentemente en el país donde yo resido, gente que es Ecuador, me estaba afectando mucho. Y pues entre estudiar y trabajar y este tipo de cosas, gente, te afecta un poco, ¿vale? Entonces tenía que dar más prioridades a otras cosas que a seguir con la continuación del video que tengo planeado, gente. Pero bueno, ahora como ya está poniéndose al tanto de todo, pues ya iremos poco a poco, gente. Verán, la araña corona de llamas tiene un efecto que se le denomina como más para PvP, ¿ok? PvP porque la rama ágil tiene habilidades mucho más defensivas, no son más de ataque, ¿ok? Es como más ofensivo, es para que cuando te hagan daño a ti, pues tú puedas contrarrestar un poco el daño y devolver un poco del daño que recibas, ¿vale? Está más enfocado este insecto, por eso es bueno para PvP también. Y sin duda para PvP es buenísimo porque tiene estabilidad, gente. Esta habilidad que acumula 7 cargas y capas y que a la última desencadenas 250% de daño. Esto, gente, en PvP se nota mucho, ¿vale? Se nota mucho. Por esto es que si tú me pones a comparar entre la avispón y la araña corona de llamas versus PvE, gente, la araña le gana full a la avispón. Porque el avispón, gente, el avispón, la habilidad tiene menos probabilidad de activación, solo tiene 25%. Y la araña ya tiene 50%, ¿ok? Si lo checamos, acá tenemos la araña. La araña, gente, para que se active es 50%. Si lo pones de ayudante, se activa con 25%. El avispón es 25% si lo pones de principal y de ayudante 20%. No se reduce tanto, ¿no? Ahora, PvP, la araña es mucho mejor. ¿Qué es lo que tiene el avispón, gente? Es que el avispón tiene una habilidad que se llama daño verdadero, ¿ok? Aquí pueden ver. Y el daño verdadero prácticamente no es un daño que, no sé, que puedes pegar mucho más. Realmente aquí te dice qué es lo que es del daño verdadero. Dice, cuando nuestras tropas, nuestras defensas traseras realicen daño de habilidad, ahí te dice que hay un 50% del daño que se convierta en daño verdadero. ¿Okay? El daño que tú realices, el 50% de ese daño se va a convertir en daño verdadero. Pero el daño verdadero prácticamente no es un daño adicional, sino que es que tú vas a ignorar la defensa de habilidad y la defensa del enemigo. ¿Okay? Dos tipos de defensas vas a ignorar en el enemigo. Por eso que esta habilidad en PvP es mucho mejor, ¿vale? Ahora, si tú vas a poner de ayudante la avispa, gente, te conviene mucho porque ignoras parte de la defensa del enemigo y haces que si sea guardiana, pues le bajas la defensa. Es muy bueno. La araña corona de llamas, gente, si lo pones de ayudante, pues prácticamente solo vas a hacer más daño. No tiene más efectos como en PvP, solo es para hacer más daño. Por eso en PvP es mucho mejor este. Y para hacer full arquero, pues te conviene mucho más porque en sus talentos tiene velocidad de combate. La avispa, gente, no tiene velocidad de combate en sus talentos. Por eso se utiliza más en formaciones mixtas. Así que es cuestión de que ustedes lo vayan viendo. Ahora, corona de llamas, gente, pues tema de configuración PvP, importantísimo. En PvP lo que buscamos es velocidad de combate. Déjame lo bajo un poquito para que puedan verlo ahí. Listo. Velocidad de combate aquí, gente, ¿vale? Velocidad de combate. Y por acá tenemos salud de las hormigas arqueras, ¿vale?
Esto es importantísimo. En las arqueras, en todo tipo de unidades, la vida gente va a ser un atributo principal. Es el atributo más importante del juego, ¿ok? Antes de ello, la velocidad de combate como efecto principal también. Porque muchos preguntarán, Tony, ¿por qué dices que hay que enfocarse mucho en la velocidad de combate? Porque es importante. La velocidad de combate, gente, hace de que tus hormigas sean las primeras en atacar en cada ronda. El juego, gente, dentro de los reportes pueden ver de que hay un resumen de 8 rondas en total. Entonces, durante las 8 rondas, si tú tuvieras más velocidad de combate que el enemigo, tus hormigas van a golpear primero en cada ronda. O sea, van a golpear primero en cada ronda de la duración de las 8 rondas, ¿vale? Entonces, para que lo tomen en cuenta, al inicio, si tú tienes la oportunidad de golpear primero o aplicarte bonificaciones para tu equipo primero, pues eso es de muchísima ayuda. Entonces, importante, velocidad de combate antes que todo, porque te posiciona primero bien para atacar al enemigo o activar bonificaciones para tu equipo. Luego la vida, para aumentar un poco más. Vida, acá defensa. Más bien yo le recomendaría ir por acá, hasta aquí velocidad de combate. No le recomiendo mucho ir por ataque de habilidad en PvP, gente. Este es más para PvP, igual que en las transportadoras, ¿ok? Les diría vayan por acá, luego vayan por acá. Se van al lado izquierdo, sería buscar salud. Acá restricción, más bien por buscar el nodo de ataque, gente. Ni modo les va a tocar mejorar este no es tan buena. Pero si es que te enfrentas a guardianas, te amortiza un poco el tema de el efecto negativo que tienes ante ellas, ¿no? Porque ya saben que guardianas ante arqueras, pues las guardianas son más fuertes. Es por el tema de que el juego nivela un poco a las hormigas así. Entonces sería buscar hasta ataque. Primero vida, luego ataque. Vas acá, te da ataque. Listo, buscarías un nodo de ataque y hasta aquí. Porque aquí recibes defensa de habilidad. Esto no buscamos, esto es más para las guardianas. Entonces vamos para acá, vamos para acá, para acá y para acá. Luego vas abajo, otro nodo de defensa no nos conviene. Y acá, nodo de defensa. Estos dos nodos no nos conviene. Así que lo importante sería, gente, ir aquí hasta acá, velocidad de combate. Ir aquí a salud de las hormigas arqueras. Vas por acá, tan. Buscas este nodo de ataque, y aquí tienes vida. Por acá, como vimos, dos de defensa no nos conviene. Y listo. Creo que hasta ahí te gastarías unos buenos puntos aquí, gente, ¿vale? Aquí sí te gastarías buenos puntos. Yo creo que a alguien que le recomendé con 34 niveles ya se llegaba con las justas, ¿vale? Si te sobra un nivel, o 3 niveles o 4, mejoras 2 puntos aquí y luego mejoras la habilidad acá. Nada más. Dejaría solo 2 niveles aquí y la habilidad de acá, que esta es la importante. Dejar un nivel. De ahí, si tienes más niveles, pues le enfocas todo esto, ¿vale? Ahora, no le recomiendo mucho ir por acá, aunque en los primeros niveles sí puedes sacar, por ejemplo, mira, un poco de salud. Acá crítico, de ataque normal. Estos nodos de al lado sí puede ser, si es que tuvieras un poquito más de talentos. Por acá, mira, defensa no nos conviene. Ataque sí nos conviene, podrías ir así y mejorarías hasta acá. Del lado derecho podríamos ir ataque también, mira. Defensa no nos conviene, sería ataque. Y por acá todos los cuadrados de hormigas arqueras están restringidos. Esto no nos conviene tanto. Déjame ver el de acá. Te dice restricción tampoco. Y mira, por acá te dice ataque. Podrías ir aquí, acá y luego ataque acá. Mira, te podría servir si es que no quisieras ir por el otro lado y buscar vida y quisieras más daño. Bueno, ya depende de ti, ¿no? Por acá ataque. Por acá, mira, ataque de invasión. Esto, gente, es para bonificaciones con ataques hormigueros, ¿ok? Esta bonificación va a entrar en juego cuando ataques hormigueros. Si atacas torres o nodos, pues esto ya no aplica porque es ataque de invasión, como ya lo hemos visto. Por acá defensa no nos conviene. Por acá mira defensa. Ataque de defensa no nos conviene mucho. O sea, si se dan cuenta, hay más bonificaciones de un lado para defensa, otro que te da un poco de ataque y así. Realmente esta rama es más ofensiva, gente. Es para cuando te vayan a atacar al hormiguero, etc, etc. Este insecto es muy bueno en esa situación. Pero si no quisieras buscar esas habilidades, más bien enfócate en la rama arquera, que aquí sacas buen daño, buena vida, velocidad de combate y así. Ese es para PvP. En PvP, gente, ya no van a ir por velocidad de combate, ni por vida. Ahí sí de una se van aquí a ataque de habilidad. Buscan otro nodo por acá de ataque. Ahí sí se van por el porcentaje crítico de ataque normal. Se van por acá de ataque de hormigas arqueras. Se van aquí a ataque. Se van a otro nodo, ataque de invasión. No, ataque de invasión no entra en juego ahí. Por decir acá, bueno, este te da salud, pero por buscar un nodo de daño que es hasta acá, pues podría ser. Bueno, ya depende de ustedes, pero les diré, aquí la mayor cantidad de bonificaciones está por acá, para que lo vean. Para que lo
para que lo chequen, gente. Dice, haga una forma de hacer críticos verdaderos. Críticos verdaderos. Lo que pasa con el crítico, gente, es que hay muy pocos insectos de que te potencian el crítico. O sea, tú no te puedes subir el crítico. Pero si te das cuenta, este insecto sí te potencia el crítico. Crítico de ataque normal puedes verlo. Ciertos insectos potencian eso, no todos. Pero la gran mayoría de insectos arqueros sí los potencian también. ¿Cómo estás, Vigir? Hola, Tony, ¿cómo estás? Acabo de llegar. ¿De qué se trata el nuevo evento? Te diría, crack, que retrocedas un poco el directo para que lo cheques. Resumiéndotela ahí. Dejen su like, dice, solo hay 22. Gente, háganle caso a Mari. Dejen su poderoso like, gente. Y gracias por el gran apoyo. Y la buen Mari sigue por acá. Gracias por ese apoyo, Mari. Dice Tony, yo he ganado con más de 700 de velocidad a otros en la isla. Eso que tengo 620 de velocidad. Tony, tenemos que esperar una semana para que recién salga ese evento. Sí, hay que esperar una semana. Miren, como ya saben, el evento está activo, ¿no? Que es el agujero de gusano misterioso. Hay que esperar prácticamente 8 días, es 7 días y 21 horas para que llegue el evento. Esto solo es una introducción de qué es lo que trata el evento, pero una vez termine este tiempo llega el evento, crack. Michael, ¿cómo estás, crack? Dice, o sea, no es muy buena la habilidad de la rama ágil, Tony. Exacto, no es recomendable. Porque por algunos puntos no te da tantas bonificaciones, gente. A eso me refiero. Para que lo chequen. Si tú, mira, comparas esta rama, vamos por acá. Si tú comparas esta rama que acá sacas vida y acá sacas vida, pues tienes bastante porcentaje de vida llegando a estos dos puntos, ¿no? En cambio, si vas acá, el único que te da vida, creo que era este. Al entrar en batalla, la salud de todo el equipo de hormigas arqueras aumenta dependiendo de las estrellas que le haya subido al insecto. Y por acá defensa, ataque, defensa. Por acá vas daño, defensa, ataque. Por acá mira, críticos, defensa, ataque. Si te das cuenta, solo es ataque, defensas, ataque, incrementa eso. Y realmente el único que te incrementa de salud es por las estrellas que tienes acá, pero solo son 4 puntos. En cambio, si te vas acá, mira, 2 puntos de salud, aquí tuvieras 8. Y por acá son 6 puntos de salud. Cada uno te sube 2.5, ¿sí? Entonces, viendo la distribución de talentos, pues la rama roja es mucho mejor versus esta, que no te ofrece tantos puntos de vida. Entonces, más que todo, ustedes distribuyan bien los puntos de talentos, para que lo vean. Dice, tengo a la devoradora y armadura brillante. ¿Cuál de las dos es mejor para combinar con bicolor y Adelerci? La armadura brillante, crack, sin duda. La armadura brillante. La habilidad del centro de monstruo. Esa gente sí le pueden dar un... Yo por eso les digo, primero céntrese en estadísticas y luego le dan a la habilidad, ¿ok? Esta habilidad, gente, lo que tiene de malo es que si tú no tienes mucha vida en tu formación, es como que un efecto de efecto inverso, ¿ok? En vez de ayudarte, te va a perjudicar. Por eso les digo, vayan primero a vida y luego si ya les sobra puntos, mejoren esto. Lo que pasa es que esto dice, después de entrar en la batalla, el 2.5% de tu salud, de todas nuestras tropas de hormigas arqueras, se convierte en el poder de ataque. O sea, 2.5 en general de la vida de toda tu formación, de las 3 líneas de tu equipo, los va a reducir. Ese 2.5 lo va a transformar en daño. Entonces, entre más vida tú tengas, más porcentaje de daño vas a tener. Por eso es importante. Si tú tuvieras, no sé, en vida 500%, el 2.5 lo calculas y eso se va a convertir en daño. Entre más vida tengas, más daño va a convertirlo. Así que tome en cuenta eso. Y obviamente pues te ayuda bastante. Entonces, dependiendo de la vida que tengas, pues es el daño. Por eso se recomienda mucho más ir nodos de vida y luego ir por esta, al que lo tomen en cuenta. De ahí sí, no recomiendo ir de una a esta y luego concentrarte en otros nodos sin tener buena vida, para que lo tomen en cuenta. ¿Cómo estás, Francey? Hola, Tony, espero que te encuentres bien. Por favor, ¿me puedes ayudar cómo configurar Avispar para PvP? Para Mamorta nivel 34. Hijo, en nivel 34 y está difícil, verás. Pero verás, en tema de avispa, lo que vamos a buscar es full ataque. Como ya saben, forma PvP. Por acá, ataque de hormiga especial, sin duda tienes que llegar aquí. Es lo más importante, la avispa, ¿ok? Otro punto importante, la avispa tiene buen daño, gente, y tiene buena vida también. Solo que carece mucho en PvP, siendo de un solo tipo soldado porque no tiene velocidad de combate. Es lo malo de la avispa nomás, pero por lo demás va bien. Ataque de hormiga especial, sin duda.
Luego vemos por acá, del otro lado, te da defensa malo. Te da salud, esto es más para PvP. Ataque, podrías buscar ataque, pero ir por vida, gente, yo les diría mejor. Solo irse a ataque de habilidad de hormiga especial y dejar esto de lado. Luego irnos solo a full habilidad, porque aquí se saca muy buen porcentaje de ataque. Por ejemplo, nos vamos hasta acá, daño de habilidad adicional de todos los equipos. Mira aquí, ataque de habilidad de hormigas especiales y aquí, daño de habilidad adicional de todos los equipos. Sin duda esto, todo lo que te daño es full. Esto de aquí. Y luego irías a este que te dice daño de habilidad de todos los equipos. Mira, aquí hay un nodo de daño de habilidad de todos los equipos y otro daño de habilidad de todos los equipos. Dos nodos aquí. Estos debes darles prioridad. Luego buscando estos, pues vas buscando más daño, ¿no? Defensa no nos conviene. Defensa tampoco. Mira, estos dos nodos son defensa, así que no son muy buenos. Probabilidad de resistencia, así que este lado, gente, déjelo ahí. No lo topen. Vayan por aquí mejor. Aquí te da salud. Bueno, ya te va a tocar buscar salud aquí, porque si no, no vas a poder mejorar este. Este sin duda es muy bueno el daño de habilidad. Sería buscar hasta aquí. Este de acá que dice daño de habilidad tomado no nos conviene. El daño tomado, gente, es pues daño que tomas del enemigo. Pero al tema del PvP, que es marmota, pangolín, gente, no hay ese atributo. Entonces no le puedes robar. Por acá ataque, sin duda te conviene. Cuando nuestra tropa, no tanto, esto es más para PvP. Por acá mira ataque. Si quieres buscar podrías ir por acá. Aquí te dice salud, no nos conviene tanto. Y daño de habilidad de todos los equipos aumenta. Esto, gente, podría ser si es que quisieran buscarlo. Pero sin duda, gente, acá. Esto sería lo más importante de atributos, para que lo tomen en cuenta en PvP. ¿Cómo estás, Legoshi? Bienvenido. Chano, ¿cómo estás? ¿Sirve más la flor que esa araña? No, la araña es mucho mejor que la flor, sin duda. Sin duda, gente. La flor, lo que pasa es que flor, diablo, gente, solo tiene ataque en salpicadura. En cambio, la araña, gente, tiene más ataque de habilidad, tiene mejores estadísticas. En sus talentos te ofrece, pues, el tema de que convierte tu salud en ataque, gente. Es muy bueno eso. Entonces yo les diría, pues, sin duda, la arañita es mucho mejor que flor, diablo, obviamente, gente. Dice Tony, ¿en qué servidor estás? Quiero unirme a tu alianza porque la mía no es muy activa y son muy pocos miembros. Yo soy del servidor 22, pero te voy adelantando, Jan. Si tú eres de los nuevos servidores, prácticamente no podrás migrarte al servidor en el que estoy porque yo soy un servidor antiguo. Entonces, nuevos servidores, pues migrar no puedes irte a cualquier servidor que tú quieras, el juego no te lo permite. Cuando exista migración en tu grupo, prácticamente podrás migrar de un servidor a un servidor. Hay límites, no puedes irte al servidor que tú quieras, crack. A menos de que quieras crearte una nueva cuenta y así, pero no te la recomiendo. Si son nuevos jugadores, permanezcan en los servidores en los que están, no hay problema. Tony, no estoy en el bar, dice, estoy en el Barreland. Y en todo el evento de los 90 huevos de temporada, no gané ni una hormiga de temporada. El hada no me quiere. Pero Levi, yo me identifico con ti porque el evento cuando fue de la selva, a mí también no me tocó ninguna hormiga. Hasta que llegó las 100 incubaciones, que me tocó una hormiga mala. Y llegando, pues, al final del evento, que en las 5 aperturas te dan unos huevos, que en las 5 aperturas te aseguran una hormiga de temporada. Ahí me salió algo, pero una de toda la temporada, crack. ¿Cómo estás, Kowalski? Dice, para PvP es mejor el avispón o la araña. Hablando PvP, ya te voy avisando que el avispón es mucho mejor porque llevas formación mixta. Formación mixta, gente, vence a la full arquera. Para que lo tomen en cuenta. De ahí, pues la araña, full arquero versus transportadoras. Pues la araña, si tienes buenas arqueras con buena vida y todo eso, pues ganas a las transportadoras sin problema. Si eres full arquero. Bien. Formación mixta, las transportadoras suelen ser mucho mejores porque vencen a las guardianas y contra arqueras, pues ya no suelen aguantar si son transportadoras con buena vida también. Dice, está mejor Camponotus que Gersi en primera línea al parecer. Confirmo, Kitkin. Yo uso la formación así. Aunque no me haya salido Legersi hasta ahora, sigo usando Camponotus y me ayuda mucho más. Tony, ¿crees que me funcione mejor para la marmota Emperador 10 estrellas nivel 39 o avispa? No. Sin duda, crack. Te va a funcionar mucho más la avispa. Lo que pasa es que el Emperador no tiene tanto ataque de habilidad, tiene más defensa de habilidad, está enfocado más al PvP. Es lo malo de ese insecto. En PvP te haces muy fuerte, pero en PvE más bien el avispón es mucho mejor. Avispón es mucho mejor y pues para que lo pilles ahí. Dice, necesitas llegar a los 100 huevos para tener un poco más de probabilidad de sacar una hormiga de temporada. Exacto, Legoshi. Y eso, imagínate, yo llegué a las 100 y tampoco me salió algo bueno. Es que es muy random también que te salga algo que te pueda ayudar.
Tony, ¿cuál formación me recomiendas en pangolín de transportadoras? Ahorita, crack, Rimoso, si es que estás en el evento de la selva, si no, Cristal Dorado, Chinches Asesinas y Coraza Dorado. Las mejores que hay hasta ahora. Tony, ¿cómo es el ayudante Atlas de contención? No entiendo. A ver, déjenme ver. Yo creo que lo expliqué en el pasado. Lo malo, gente, es que el Atlas no te especifica o no te dice qué es lo que hace realmente, ¿vale? Miren esta habilidad que dice el Atlas. Te dice como ayudante el efecto de contención de todos nuestros escuadrones es 10%. Verán, a lo que yo entiendo, contención prácticamente es que te hace inmune a ciertos efectos del enemigo, ¿vale? O sea, es como que retiene parte. O sea, por ejemplo, si es que te envenenan con cierto porcentaje, no sé, el envenenamiento te llega y es el daño que vas a recibir un 50% del enemigo, lo puede contener un 10%, o sea, recibirás solo 40%. A lo que entiendo yo es eso, ¿vale? Antes, verán, había una descripción de esta habilidad y no decía que era contención de todas las hormigas. Esto más bien lo voy a consultar con los hadas para que puedan hacer una descripción, una definición exacta de qué es lo que se refiere a esto, ¿ok? Antes, gente, esto decía que era contraataque, ¿ok? Esto significaba si tú recibías daño, pues el 10% lo devolvías. Antes era contraataque lo que tenía el Atlas, pero hace poco lo cambiaron. Esperemos que más o menos puedan corregir esta definición, porque en ciertos idiomas cambia la definición, verán. Entonces tenemos que verlo. Entonces es lo que entiendo a ello, ¿vale? Entonces cualquier cosa, yo les traía una definición más exacta a qué se refiere con contención, para que lo tomen en cuenta. Ahora, gente, el Atlas, como muchos ya saben, es más un insecto para defensa, no es para ataque, gente. O sea, es más que todo un insecto full defensivo. En sus talentos todos full casi defensa nada más. Dice, ¿cuánto una habilidad dice daño se refiere al ataque de la habilidad o el normal? Por ejemplo, lo que dice 2 o 3. Cuando una habilidad dice daño se refiere a ataque de habilidad o el normal. Prácticamente si es propio de la habilidad, es de la habilidad nada más, crack. O sea, si tú te refieres a esto, por ejemplo, si aquí dice durante las primeras 4 rondas, bueno, este es más que todo causa esquivar, pero digamos una hormiga de daño. Déjame ver esto. Aquí dice de infligir 330% de daño, ¿vale? Esto, crack, no es ataques normales o algo así, sino es el daño que va a producir la habilidad por la hormiga, ¿vale? Cuando te diga, por ejemplo, lo que me describías, ataque normal o ataque, eso es más que todo de las hormigas soldado. Ten en cuenta que estas hormigas especiales bonifican a las hormigas soldado. Si tú no tienes hormigas soldados en una hormiga de estas, pues la hormiga no puede activar habilidades. Las dos dependen de sí porque las dos se bonifican. Entonces, si tuvieras hormiga soldado, pues esta habilidad va a ser dependiendo del daño que tenga la formación, la hormiga especial. Prácticamente la hormiga especial es muy importantísimo, gente. Más que todo es la que hace casi prácticamente todo el daño. El ataque normal es el ataque que tenga base la propia hormiga. Aquí pueden ver 1.000.000, no sé cuánto tiene de ataque esta hormiga. Entonces es el daño que puede hacer, ¿no? Y adicional a eso, el ataque de las hormigas soldado es otro tipo de daño también, ¿vale? Los dos son ataques, ¿vale? Uno es ataque y el otro ataques normales que pueden hacer las hormigas soldados también. Dice, básicamente como compañero el Atlas sirve como tanqueo. Exacto, más o menos. Dice, Tony, ¿qué insecto es mejor para mis 4 escuadrones? ¿El escorpión emperador, flor diablo o el escarabajo ciervo? Depende, crack. Es que no te puedes especializar. Siendo una cuenta muy jovencita, o sea, digamos una cuenta que recién va empezando, especializarse en los 4 tipos de soldados, gente, y me dices entre escorpión emperador, flor diablo, el escarabajo ciervo, ¿cuál es mejor? Pues todos los insectos que mencionaste son buenos para cada tipo de soldado. Realmente uno no es mejor que otro, porque cada uno funciona dependiendo del tipo de soldado que le lleves, crack. Entonces, si quieres las 4 formaciones, lleva cada uno con cada uno, te diría, para que lo tomes en cuenta. Pero sin duda, tienes que tomar en cuenta de que des prioridad siempre a la unidad pro, es lo más importante. Karasu, ¿cómo estás? Bienvenida. Dice, hola Tony, dejé el juego, quiero regalar mi cuenta a un argentino y mi cuenta es hecha en Japón y parece que no puede entrar, ayúdame. O sea, no puede entrar el argentino, ¿a esto te refieres? O sea, que él no puede entrar. Déjame ver qué dice la buen Karasu.
Dice, voy a cambiar de Atlas a un avispón. ¿La mejora será poca o mucha? Gracias por la ayuda, Tony. Sin duda va a ser mucho, sin duda. ¿Y ayuda el Atlas es con probabilidad? No, ya no es probabilidad. Prácticamente es un porcentaje base. No es lo mismo, gente, los insectos que conocemos, los nuevos que tienen porcentaje para activar la habilidad. En cambio, por ejemplo, si lo notan, miren esto, el Atlas, este no es que en 10% la probabilidad aumenta, ¿vale? O que la probabilidad de activación de estabilidad de contención se active. No, prácticamente es el efecto de contención que tiene es 10%. Prácticamente es lo que les di el ejemplo, ¿no? Si vamos con el escorpión, mira, la salud te dice que va a aumentar en 10% si está en 11 estrellas. Esto, gente, no es que se activa, sino que sí te da el 10% de vida en todas las unidades de tu formación. En tema de arqueras, te va a dar 20% más de ataque, ¿vale? En guardianas te va a dar 20% más de defensa. Prácticamente no es porcentaje de activación. Eso es a diferencia de los demás, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. El Potamidae solo como ayudante funciona. Te da 20% de defensa en la primera línea y 20% de ataque en la última línea, ¿vale? Esto no es porcentaje de activación, es un porcentaje base que da. Desde el Potamidae en adelante ya cambia un poco. Creo que el escarabajo ciervo es diferente también. Esto es, gente, el porcentaje de curación. Si tú tuvieras una hormiga en tu formación que cura, va a hacer que la hormiga especial tenga un 20% más de porcentaje en curación. O sea, por ejemplo, si lo llevas con guardián escudera, la habilidad que tiene ya de curar, que es alta, con el escarabajo ciervo le potencias un 20% más, ¿vale? Este no es porcentaje de activación, te aumenta el porcentaje de curación. El emperador, por ejemplo, control para las hormigas solas. Esto que dice tasa de inmunidad de efecto controlado tampoco es porcentaje de activación. Esto es que el 25% va a ser de tasa de inmunidad. Si te quieren a ti aplicar efecto de control como silencio, supresión, vas a hacer un 25% más de inmunidad para ello. Las transportadoras usualmente tienen eso. La flor diablo tampoco. No, esto es, miren, si ya tiene signo de interrogación, ahí ya es efecto de porcentaje. Para que se active, aquí dice la tasa de activación. Si se ven, la tasa de activación. Mientras no diga tasa de activación, y mira, las hormigas guardianas reciben por acá el Atlas como ayudante el efecto de contención. Mientras no diga la tasa de activación, no es habilidad de activación, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Conecta al Google, pero aparece que no tiene cuenta en ANS enlazada. Mira, Diablo, Karasu. Lo que pasa es que si tú quieres regalar tu cuenta creada en Japón a una persona que está jugando la versión global, estamos hablando de la versión que funciona en otros países y es diferente a la versión de Japón, prácticamente no la va a poder jugar, Diablo. Lastimosamente, el juego lo hace así porque tú estás vinculado a otro servidor. Aunque compartamos los mismos servidores prácticamente, aunque la versión de Japón y la versión global estén enlazadas, Karasu, lastimosamente en la versión de Japón ofrecen cosas diferentes. Lo que yo he visto, hay diferentes pieles, como ya lo hemos visto en anteriores transmisiones donde vimos que en la versión de Japón, gente, hay diferentes pieles que en la global, ¿vale? Entonces no se va a poder hacer eso, a menos, no sé si tú, Karasu, lo consultaste dentro del grupo oficial del juego, a ver si te podían ayudar ahí. Puede ser que abras un ticket y preguntes ahí a ver si te pueden ayudar. Yo realmente, hasta donde sé, no se puede hacer. Crazy dice que vaya bien el directo, Tony. Me retiro, que aproveche el directo y la noche. Dale, Crazy, te agradezco mucho el apoyo. Dice, quiero una piel en el nuevo evento. Dice, estará genial con los eventos. Sí, está muy bien. Solo que esperemos que lo den algo gratis, por lo menos. Tony Sosa está vendiendo su cuenta. ¿En serio? Tony, buenas noches. Una pregunta. ¿Qué recomendaciones das para comprar una cuenta del juego? Dejé casi 2 años del juego y quiero seguir siendo competitivo. Recomendaciones. Busca a alguien confiable para que puedas comprar la cuenta. Es lo único que te puedo decir. Porque hay mucha gente que está estafando. O sea, yo te diría una recomendación. No des tu dinero a menos de que estés 100% seguro de que es confiable la persona que le vas a comprar. Porque hay algunos que te dicen, primero dame el dinero y yo te doy la cuenta. Ese tipo de negocios, gente, como que no es muy bueno. Hay negocios que son con intermediarios que son un poquito más confiables, pero debes conocer muy bien al intermediario.
Y a veces como que el intermediario, el que está vendiendo las cuentas, también hacen las jugadas. Si tú quisieras buscar una cuenta, Alejandro, yo podría ayudarte. Hay algunos que están vendiendo sus cuentas y si quieres una muy buena competitiva, así, una cuenta que es fuerte y todo eso y que se sigue jugando y se la ha invertido y quieres aprovecharla, pues adelante, puedes escribirme y yo te puedo ayudar. ¿Cómo estás, Joseph? Bienvenido. Bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí. Una guía de la selva. Primero va a sacar del barrio y luego de la selva, gente. Ahorita que la selva ya es versión oficial, muy bien. Sí, ayúdame, Tony. Dice, ¿cuánto estaría? ¿Por dónde te escribo? Alejandro, en la descripción del directo puedes pincharle ahí y ves un link que te lleva al grupo de Discord del canal. Ahí me escribes al privado. Yo te puedo ayudar. Depende qué cuenta quieras, cuesta, ¿vale? Pero sin duda les diré a gente, si ustedes son gente que quieren volver a jugar desde hace mucho tiempo y quieren una muy buena cuenta, hay buenas cuentas a muy buen precio. Que pegan a la marmota 1.5G a la marmota y en buen precio, gente. O sea, si quieren buscar una muy buena cuenta, que se haya invertido mucho, pues hay muy buenas también, sin duda. Dice, ¿será que viene una isla de hielo? No lo sé, gente. Isla de hielo como que le veo un poco ahí raro, ¿no? Rarito, rarito. No sabría decir. Oh, no, dice por acá Karasu. Mira, lo que dice el buen Devani también es cierto, Karasu. Puedes decirle a tu amigo que es argentino que se instale una tienda de aplicaciones que pueda descargar aplicaciones de Japón. Yo no conozco mucho de ese tema. Realmente hasta donde yo sé no puedes iniciar sesión si es que no estuvieras en Japón mismo. Pero puede ser que la recomendación que te da Devani, Karasu, puede que te sirva. Le pides, no sé, a tu amigo argentino de que vea en su país qué aplicaciones le permiten descargar aplicaciones que estén en Japón. Porque hay aplicaciones que sí funcionan. He visto que sí se las pueden descargar. Solo que no soy muy fan de ese tipo de juegos que a veces salen en Japón y instalarlos desde ahí. Dice, es que no sé cuál es un precio justo. Dice, un promedio por ese tipo de cuenta. ¿Qué comentas? Mira, dependiendo de la cuenta, mira, hay cuentas que se venden, no sé, en 200 o 300 dólares que son muy buenas, gente, muy buenas. Cuentas que pegan 1.2G a la marmota, que ya tienen 2 T10, si es que son servidores viejos, ¿no? Si son servidores casi nuevos, ya tienen T10 y pegan a la marmota casi 1G y así, se venden en 300, 500 por ahí. Depende mucho. ¿Cuánto pega la marmota? ¿Cuántas hormigas Pay to Win se haya comprado? Porque eso también influye. ¿Qué insecto tiene? Si es de las nuevas generaciones y eso. Te ahorras muchísimo comprando. O sea, si compran una cuenta, gente, les ayuda muchísimo. VPN. Lastimosamente, gente, VPN no sirve. En este tipo de juegos, las VPNs no sirven. Tony, ¿qué puedo hacer para que revises mi cuenta? Miren, gente. Tenía planeado, como les decía, hoy hacer revisión de cuentas, pero si no sale, no me va a dar tiempo. El día de mañana voy a hacer todo lo posible para traer revisión de cuentas de suscriptores el día de mañana, gente. Podríamos decir 1 hora después del reinicio, creo que voy a listar bien para hacerlo. Sin duda. Buena idea, lo probaré. Dale, Karasu, pruébalo. Puede que te funcione. Si es que eso ya no funciona, ahí sí te diría que hables con los desarrolladores del juego, a ver si te ayudan. Porque es complicado pasar una cuenta que estuvo en Japón y para la global es complicado. Dice un amigo está vendiendo una cuenta regalada en 500 y tiene invertido esa cuenta más de 3,000 dólares. Y está en un servidor nuevo, 1181. Entiendo. Mire, yo le recomiendo no invertir en cuentas de servidores muy nuevos todavía. De muy nuevos. Les diría, si ustedes quieren una cuenta chévere, de servidores 600, 700 está bien. En ese ya se hacen competitivos también. Tony, quiero darle una de mis cuentas a alguien que la necesite. Podríamos dárselo si es que alguien lo necesita, obviamente. Adman, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, crack. Tony, jugaré Albion, así que haz un canal de Albion. Vas a jugar a Albion Online. Vale. No, verás, te soy sincero, Karasu. Albion no me agrada tanto, te diría. Es que es un MMO mundo abierto, ¿no? No sé. Es tipo sandbox también, creo que es el buen Albion.
Verás, ese tipo de juegos como que no agradan mucho. Yo intenté jugarlos un tiempo, pero no me gustaron tanto, te diría. Escuchando las buenas nuevas, hermano. Dale, te agradezco mucho por el apoyo y por estar acá. Yo no tengo ni un año y quiero ver qué opinas, bro. Joseph, si quieres, adelante, crack. Sin duda podemos revisar las cuentas. Es cuestión de que estén en esa transmisión para hacer la gente. Nada más. Entonces, para que lo pillen. Y por lo demás, muy bien. Para que lo tomen en cuenta. Verán, cualquier cosa, ya saben, me escriben por Discord y ahí coordinamos cualquier cosita. Tony, ¿jugaste Brawl en la temporada de Bob Esponja? Sí, crack. Compré el pase de batalla y todo. Sí, estuvo chévere, te diría, esa colaboración que hicieron. Estuvo muy bien. Solo que los modificadores muy rotos estuvieron. Desbordaron mucho el juego. Por lo menos ya se terminó. Por acá dice el que escribe mandando toda la descripción de Albion Online, ¿no? Miren, yo sí jugué un tiempo Albion. Ok, Albion sí lo jugué. Lo que no me gustó mucho. Es que hay tipos de juegos que te gustan y otros no. Sí es cierto, dice por acá Kowalski. Sí, desbordé un poco el tema del juego. Pero por lo demás estuvo bien la colaboración. Estuvo más o menos, te podría decir. Bueno, gente, creo que hasta aquí dejaremos la transmisión del día de hoy. Más que todo quería traerles el tema de la colaboración que se viene. Me parece interesante lo que se viene. Esperemos que algo, desde que llevamos el juego, gente, tenemos la esperanza de que el juego regale algo, pero muy dudoso todavía. Tony, buenas, una pregunta. El escorpión en la segunda generación, ¿en qué está enfocado? ¿En PvE o PvP? Segunda generación de PvP. Creo que es el rojo, ¿verdad, Solisbet? Si ese escorpión rojo está enfocado para las dos cosas. Tiene buen ataque de habilidad. El efecto que tiene de apoyo es envenenamiento. Le va muy bien con enterradora y cristal dorado. Cristal dorado hará más daño. Te digo para PvP por ese tema. Por PvP, sin duda, tiene mucha vida. Más que todo, tiene mucha vida, te diría. Mucha vida tiene el escorpión rojo. Yo te diría, en esos tiempos yo quería sacármelo porque era muy bueno por el efecto de envenenamiento y todo. Pero ya empezaron a salir escorpiones mucho mejores y pues sin duda, para las dos cosas está enfocado. Para las dos cosas Solisbet está enfocado. Pero te doy un resumen entre los dos. Más es para PvP. Sin duda todos los escorpiones que han sacado el juego están más enfocados a PvP. Pero el rojo es un poquito más nivelado, te diría. Más nivelado para el tema de PvP y PvE. Pero su fuerte es PvP, sin duda. Dice, mañana estará al pendiente tu directo, Tony. Saludos. Dale, Bruno. Un saludito para ti, gracias por el apoyo. Dice, estamos muy abandonados. Entiendo. Sí, en tema de los free to play, gente, el juego no los consiente tanto, eso es muy cierto. Pero esperemos que se vaya moderando poco a poco. Así que cualquier cosa, inquietud, gente que tengan en el juego, me escriben por Discord y ahí coordinamos cualquier cosa. Gracias por el gran apoyo a todos, gente. Muchísimas gracias. Gracias por dejar sus comentarios y todo. Dicen, los insectos de nueva generación están muy rotos. Ya no se comparan con la anterior generación. No, nuevas generaciones, gente, con anterior, sí, ya esos tipos de comparaciones ya no hay. Porque desde hace mucho ya hemos visto que siempre las nuevas generaciones rompen el juego, gente. Siempre. Bien le añaden los efectos nuevos o bien tiene mucho ataque de habilidad. Por ejemplo, ahorita el nuevo transportador está rotísimo con esos dos efectos negativos. Está muy enfocado al PvP, gente. Para el PvP está escaseado. No vas a romper récords con ese insecto, pero para el PvP, gente, destrozas. Porque esos dos efectos negativos que tiene, por la habilidad y todo eso de activación, que es más o menos alta, pero no es tanta como la hoja seca que es la mantis. Es mucho mejor para PvP, pero... ¿Qué digo para PvP? Para PvE, sin duda la mantis hoja seca es mucho mejor, pero... sin duda ahí lo pueden ver. Dice, a mi amigo le estafaron por comprar de un grupo de Facebook. Sí, gente, cuídense mucho. O sea, tema de compra de cuentas, háganlo con gente que sepan. O sea, que no les vayan a estafar, porque si no, pueden perder su dinero, gentita. Así que pilas en esa parte. Por lo demás, gente, yo puedo ayudarles en tema de compras de cuentas, así un poquito más confiable, porque yo tengo gente que bien son miembros del canal y que los conozco y así pues hay más confianza más que todo. Obviamente hay riesgos, obviamente sí, hay riesgos por tema de comprar cuentas, pero se reducen dependiendo a quién le quieras comprar, ¿no? Y buenas noches a todos, gente. Cuídense, un abracito para todos y nos veríamos en una próxima transmisión o en un próximo videito, gente. Cuídense mucho. Bye bye. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief.
know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm scream. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of